Entonces ahí se descompone en el inciso A respecto a ejes rectangulares. En el inciso B también respecto a ejes rectangulares, pero ya están girados. Son X' y Y', pero también X' y Y' son ejes cartesianos. Y luego en el inciso C ya no, ya se calculó, se calcularon las componentes respecto al sistema X', Y, que no está a 90 grados, no es un sistema cartesiano. En los dos primeros, como son rectangulares, pues se pueden aplicar las componentes con el coseno y el seno, porque son triángulos rectángulos. En el inciso C, quiero que les quede bien claro eso, ya no puedo aplicar seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, porque no es un triángulo rectángulo, es un triángulo oblicuángulo. Entonces ya no se aplican las definiciones de seno y coseno para encontrar las componentes, de ahí se despeja, sino que se aplica la ley de los senos. ¿Hasta ahí nos quedamos? Me parece que sí, profe. ¿Sí, Alvarado? Sí, profe, es correcto. Ok. Sí. Eso se los dejé, lo resolví aquí. Lo resolví. Bueno, ahí era sacar componentes de otra forma. O sea, lo que quiero que quede bien claro es que hay que trazar un paralelogramo. No vayan a trazar y a veces hay que prolongar una dirección para que se vea claramente. A ver, sí, ya me acordé que vimos ese. No me acordaba en qué grupo lo había visto, pero vimos ese ejercicio. Entonces, la cuestión es esta. Cuando vaya a descomponer, si son ejes rectangulares con seno y coseno de un ángulo, eso es fácil. Pero si no están a 90, si yo, por ejemplo, tengo estos ejes, así, lo voy a poner así, no están a 90. No les llamo X y Y, les llamaría U y B, por ejemplo. Se me ocurre esto. Y dibujo aquí claro, hay que dar ángulos, ¿no? Le puedo dar valores aquí. Dibujo aquí una fuerza más chiquita. Yo lo hice con unas barras, creo que ahí, o no me acuerdo, pero sí, ya me acordé que lo vi ahí. Entonces, esta fuerza no está entre las dos direcciones, y acuérdense que la ley del paralelogramo, pues es una diagonal. Ahí, ¿cómo trazo la diagonal? No, pues es muy sencillo. Lo que tengo que prolongar es esta, a ver si me sale bien, ahí está, ahí está. Y entonces sí, hagan de cuenta que esta es la parte negativa de U, si lo quieren tomar así. Y entonces ya está entre las dos direcciones. Y ahora sí trazo paralelas. Trazo paralelas aquí, una paralela a B, una paralela a U, más o menos. Y ahora estas serían sus componentes. Y la determino con ley de senos. Claro, me tienen que dar los ángulos, porque debo de determinar, me deben dar datos de los ángulos para poder determinar los ángulos interiores del triángulo, que no es rectángulo, es un triángulo oblicuángulo, y entonces ya aplicarle ley de senos. Sí, me acuerdo que ya me acordé que con ustedes el último que vi, hasta creo que les mencioné que la fuerza que apliqué fue de un cierto valor, pero las componentes pueden sobrepasar ese valor. Entonces uno puede pensar las barras que resistan la carga que estoy poniendo, la fuerza. No es cierto, hay que analizar y ver cuál es el valor, porque puede ser menor o puede ser mayor que la carga que está aplicando, depende de la geometría que tenga ahí. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Ahí nos quedamos? Sí.
Bueno, si no hay comentarios, pues como no los tengo aquí físicamente, pues no les puedo preguntar, pero ya. ¿Qué sucede cuando yo quiero restar vectores? No quiero hacer la suma, quiero hacer la resta, la diferencia. Entonces, es muy fácil aplicar la ley del paralelogramo y lo vamos a hacer con el ejercicio que vimos, el ejemplo 1. Vamos a restar. Entonces, ¿qué es lo que hago para la resta? Pues es muy sencillo. Resta o diferencia, ¿no? Resta de vectores, con la ley del paralelogramo, obviamente. Si yo quiero hacer esta operación, quiero encontrar una f que sea de la diferencia o resta de vectores. No R, le voy a poner f de D de diferencia, que sea restarle al vector F1, por ejemplo, el vector F2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues muy fácil. Tomo el vector F1 y le sumo el vector menos F2. Y ya, aplico la ley del paralelogramo. A este vector le voy a sumar el negativo, no el vector F2, sino el negativo de F2, que es nada más cambiarle de sentido. Si yo me voy al paralelogramo, la figura del paralelogramo, voy a dibujar esto aquí. Así. A ver, no tan grandes porque luego no cabe. Ahí está. Por ejemplo, voy a poner que este sea F1 y este sea F2. ¿Cómo queda menos F2? Menos F2 queda así. Así queda dibujado. ¿Ok? Lo dibujo acá abajo. Cuando yo realizo la suma de estos dos, me queda esta resultante. Más o menos, ¿no? Paralelogramo ahí. Dejen que me quede bien esto. Más o menos aquí está. Las paralelas y luego la resultante. Ahí está. Este es FR. Acuérdense que FR le llamé la suma, ¿no? FR es F1 más F2. O F2 más F1, lo mismo. Ahí está. Pero ahora quiero la resta. Esta resta que la expresé de esa forma. Bueno, pues lo que hago es tomar el vector F1. A ver si me sale igual la figura. Ahí está más o menos el vector F1. Es este. Y sumarle el vector menos F2. Entonces, este lo voy a colocar con el mismo origen de F1. Tenemos F1 y aquí lo voy a colocar así. Más o menos. Ahí está, más o menos, ¿no? Eso sería este vector menos F2. Ya estoy sumando los dos con la ley del paralelogramo. ¿Qué trazo? El paralelogramo. Estos paralelogramos deben ser igualitos, vamos a ser igualitos, pero... Y entonces la resultante de F1 y menos F2, que ya no es pues es la diagonal y me quedaría esto. Si ustedes observan, la suma es la diagonal que va del origen común al vértice opuesto. Esta es la suma. Y la resta o la diferencia, la sustracción, como le quieran llamar, de F1 menos F2 es la otra diagonal. Si yo dibujo esta línea punteada, es este mismo vector.
Nada más deben de tener en cuenta que este vector, ¿cómo se va? Si nada más quieren hacer un paralogramo, ahí tienen la suma y la resta. Nada más deben de tomar en cuenta cuál es el sentido de esta diferencia. Fíjense bien, ¿quién es el que tiene signo negativo? F2. Entonces va del negativo, porque voy a utilizar nada más un paralogramo para no hacer dos figuras. Entonces ahí están las dos operaciones, suma y resta. Entonces va del negativo al positivo, de la punta de flecha del negativo, que es F2, a la punta de flecha del positivo, que es F1. Entonces ahí tengo las dos operaciones en el mismo paralelogramo. Estos deben ser igualitos, ¿no? Claro, más o menos. Y si yo, por ejemplo, a ver si se entendió. Si yo tengo, acuérdense que la resta va de una punta de flecha o de un extremo de un vector al otro extremo, a la otra punta de flecha. Y la suma, no. La suma va en el paralogramo del origen común acá y de punta de flecha a punta de flecha. A ver, si yo escribo esto. Obviamente aquí puedo construir un paralogramo y trazar la diagonal, que sería la suma, ¿no? Si yo le pongo aquí esto, así, esta sería la suma. Pero voy a dibujar un vector de un extremo de uno, vamos a llamarle, para cambiarle X, y a le vamos a llamar el vector Y. Voy a considerar la otra diagonal, que debe ser la resta. Si yo dibujo este vector, ¿cómo le llamarían a ese vector? Es la otra diagonal. La diferencia, pero ¿cómo lo indicarían? X menos Y o Y menos X. Aquí, ¿cuál es el negativo en este? Olvídense de estos dos. Aquí, ¿cuál es el negativo que voy a hacer esto? F2 va del negativo al positivo. Entonces, ¿cuál es el negativo ahí de estos dos? X. Entonces, esto sería Y menos X. Si yo lo dibujo al contrario, sería X menos Y, que fuera de la punta de flecha de Y a la punta de flecha de X, sería X menos Y. Entonces, ahí tengo las dos operaciones en las dos diagonales. A ver, ¿quedó claro? Entonces, nada más hay que cambiarle de sentido al vector negativo. O sea, si quiero calcular F1 menos F2, le cambio de sentido a F, si quiero F1 menos F2, le cambio de sentido a F2 y ya aplico la ley del paralogramo, tal cual. A ver, vamos a hacerlo, a ver si ya se entendió. Ya tengo suma y resta. Ya le borré y no les pregunté. Bueno, ahorita lo hacemos con el ejemplo. Pero es esto, ¿no? Tracen un paralogramo, una diagonal es la suma y la otra es la resta. Y FD, así le llamé FD, que es F1 menos F2, es F1 más menos F2. Y ya. Es que esto no se los envié. Pero ahorita lo vamos con el ejemplo. Perdón, se me olvidó. Bueno, vamos para que se entienda bien esto, vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo voy a hacer en el ejemplo 1. Voy a hacer en el ejemplo 1 la diferencia. Entonces le ponemos así, a ver si me alcanza el espacio para escribir. En el ejemplo 1, que ya tienen la figura, ahorita la repito, en el ejemplo 1, determinar la magnitud
la magnitud de voy a ponerle así, f de vector, f de diferencia, f1 menos f2, y también vamos a calcular y su dirección, como no le di nombre ahí en el ejercicio a los ejes, le voy a poner con su dirección respecto al eje horizontal. Le voy a haber puesto X respecto al eje horizontal. Y lo voy a dejar así. Ahí está. Entonces, no tengo mucho espacio. Voy a dibujar el vector F1 y le voy a cambiar de sentido a F2 y ya los voy a poner con un origen común. Voy a hacer lo siguiente, a ver si se entiende. Voy a dejar F1 tal cual. Este es el eje horizontal. F1 es de 100 newtons, ahí lo tienen ustedes, más o menos a 15 grados. Con respecto al eje horizontal. Y ahora voy a dibujar, originalmente, lo voy a poner aquí un poquito con línea punteada, originalmente tenía esto. Aquí estaba F2, hacia arriba. Lo dibujo así porque no tengo espacio, ¿eh? Ahora voy a dibujar menos F2, pero ya lo voy a dibujar con el origen común para aplicar la ley del paralelogramo. Entonces, si F2 va hacia arriba, menos F2 es hacia abajo. Más o menos, ¿no? Y recuerden que este ángulo era de 10 grados, es de 10 grados. Por ser opuesto al mismo vértice, este es 10 grados. Aquí estaba F2, ya lo cambié para acá. Este es menos, bueno, este es menos F2, que sería, esa sería una magnitud, bueno, aquí sería menos F2 igual a, bueno, este es 150, ya no le voy a poner el nombre, sino le voy a poner así, 150 newtons. Ya el sentido está indicado que va hacia abajo. No es necesario ponerlo. Ya. A ver, ¿hasta ahí se entiende? ¿Sí? Sí, Vamos profe. a trazar el paralelogramo. Ya saben, paralelas a los vectores. Aquí tengo más o menos esta paralela. Y luego esta. Más o menos ya me salió. Poco pequeña la figura, pero pues no tengo espacio. ¿Cuál es la resultante o suma de esos dos? De este F1 y este que es menos F2. Pues la diagonal. Donde no se entienda, me dicen. Pero no los estoy viendo para ver si están entendiendo o no, porque luego sí me doy cuenta cuando los tengo presentes y me doy cuenta. Aquí, este es FD. Me dicen que calcule cuánto mide esta magnitud. Esto lo puedo hacer gráficamente, pero aquí estamos con el procedimiento analítico. Entonces, ¿cuánto mide esta magnitud? Y el ángulo con respecto al eje horizontal. No se dice cómo debo de dar ese ángulo, si medido en sentido antihorario o medido en sentido del horario. Lo voy a poner en sentido del horario. Si quiero en sentido antihorario, pues a 360 le resto teta y ya encontré el otro, si me lo piden así. Como quiera que me lo piden. Ya con un ángulo que dé es más que suficiente. Ya solamente que me especifiquen cómo voy a medir el ángulo, pues ya lo hago así. Bueno, a ver, ¿hasta ahí se entiende la figura?
¿No hay preguntas? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es tomar uno de los dos triángulos y luego aplicarle la ley de los cosenos, porque estoy con una resultante. Le aplico la ley de los cosenos, pero tengo que identificar el ángulo entre F1 y F2. Voy a tomar el triángulo de arriba. Es indistinto, puedo tomar el de abajo. Considerando el triángulo de arriba, lo que me queda es lo siguiente. Entonces, ya que tracé la diagonal, aquí voy a trazar el triángulo de arriba. Más o menos, No soy muy bueno para dibujar. Ahí está. Ahí está. Este es un lado. El otro es con color negro, más o menos que me quede así. Más o menos, ¿no? Y el otro es este. Ya no les pongo flechas porque voy a indicar las magnitudes de los vectores y como voy a indicar magnitud, pues son esas longitudes, ya no tiene flecha. Entonces, ¿qué valor tiene este lado? 100 newtons. Este de acá es igual a este es 200 newtons. Esto va a ser mi FD, con colorcito negro. ¿Qué es lo que tengo que hacer para aplicar la ley de los cosenos? Esta va con rojo. Estoy echándole aquí colores para que se entienda. Esta va con rojo porque esta se conoce. Esta de los simples, esta línea, esta magnitud. Sí. Sí, perdón. Y creo que con el pizarrón tan pequeño ni me fijo. Ok, gracias. Sí, pues no. Y estaba calculando otro. Bueno, acuérdense de la ley de los cosenos. A ver, ¿quiere quitar a Castro? No. Me salió un letrero ahí que si quería quitar a Castro. No. A ver. Para aplicar la ley de los cosenos necesito conocer el ángulo entre estos dos. Entre estos dos de aquí. Entre 100 y 150. Acuérdense de eso, eso es lo importante aquí. ¿Cómo voy a conocer esto? Les di dos formas, considerando todo el paralelogramo y la suma de los ángulos interiores es 360 y nada más hay dos valores de ángulos ahí en el paralelogramo. Entonces, fíjense, híjole, a ver si se entiende esto. Voy a hacer aquí lo siguiente, voy a trazar pequeñito el paralelogramo. Fíjense bien, es muy fácil quiero identificar que en la fórmula creo que le llamé gamma. A ver, ¿cuánto mide este ángulo? Pues mide 10 más 90 más 15, es 115. La otra es trazar paralelas, si quieren también luego lo hacemos así. Podemos utilizar cualquiera de las dos formas. El de abajo también es 115. Entonces, lo que voy a hacer es a 360, que es la suma de los ángulos interiores del paralelogramo, le resto 230. Ni modo. Aquí esto me va a dar 130. Esos 130 lo reparto acá en la mitad y la mitad. Entonces, el ángulo que yo llamé gamma en la fórmula va a ser 130 entre 2. Y esto, si no hago mal, es 65. Entonces, aquí va a ser 65 grados.
Eso es trazando, considerando todo el paralelogramo, pero también pueden trazar paralelas aquí. Una paralela aquí, que sería esta de 15. Y pueden identificar este también. Ya no me cabe el espacio, pero lo hice en el primer ejemplo. Y luego trazar una paralela aquí horizontal y luego trazar una paralela vertical, prolongar esto y ya de ahí se saca el ángulo. Este ángulo de aquí se puede sacar. No tengo espacio. Pero sí se acuerdan que lo hicimos de las dos formas, trazando paralelas. Pues se me hace sencillo. Entonces ya con este ángulo de 65, pues ya aplico la ley de los cosenos. FD es la raíz cuadrada, a ver si cabe, de 100 al cuadrado, no me vaya a equivocar otra vez, 150 al cuadrado, menos 2 veces el producto de 100 por 150, y acá abajo pongo por coseno de 65 grados. Entonces todo va corrido, ¿eh? No tengo espacio. A ver cuánto nos da. Yo lo voy a hacer, ustedes háganlo. A ver, entonces es raíz cuadrada de 100 cuadrado más 150 cuadrado menos 2 veces 100 por 150 por coseno de 65. Te cierro el paréntesis. A mí me dio 140.788. Le puedo poner que FD es igual a 140.788. Le voy a poner 79 redondeando a 2 decimales. Eso vale la magnitud de la diferencia. Me quiero bañar, ¿no sabes qué tan caliente está? Ya, 40, 41, ahorita de todos modos. A ver, échenle cálculos. Sí, está bien, profe. Sí, es azul. Ok. Sí, profe. Ahora vamos a eso lo van a calcular ustedes. Vamos a calcular el ángulo teta. Fíjense cómo está teta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Híjole, a ver si con el espacio se entiende. A ver, me van a ayudar a hacerlo. Voy a calcular este ángulo que le voy a llamar de una forma beta, de aquí hasta acá. Beta es de aquí hasta acá. Es este. ¿Se entiende? Ahorita les doy tiempo para que lo copien, permítanme. Entonces, para encontrar teta, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues a beta, desde aquí hasta acá beta, le voy a quitar 15 grados. A beta le voy a restar 15 grados. Y ya obtuve el ángulo que hay de aquí medido en sentido negativo. Ahora, ¿cómo calculo beta para después encontrar teta? Pues por la ley de senos. Entonces, a ver, eso háganlo ustedes, ya no me cabe aquí. Ley de senos, seno de beta es a 150, como seno de 65 es a FD, que ya lo calculamos, y de ahí encuentro beta. Una vez que tengo beta, encuentro el valor de teta. A ver, háganlo, por favor.
¿Ya estuvo? A ver, abran sus cámaras para verlos, ¿eh? No, no que me quiera meter a su intimidad, a su casa, no, pero para ver los que estén trabajando. Por favor. A ver, entonces, ¿se entendió? Con la ley de senos, aplíquenlo aquí. Ya saben, seno de un ángulo entre su lado opuesto, el que está enfrente, es igual al seno de otro ángulo. En este caso voy a tomar 65 porque lo conozco, es AFD. De ahí despejo el ángulo beta. ¿Alguien ya lo obtuvo? A mí me dio lo mismo. Igual da lo mismo. ¿Qué te dio 64 64.92. beta? ¿Sí? A ver, 74, 74. ok, 74. Déjame hacerlo así rápidamente. Entonces es 150 por el a ver, sí, eso fue lo que dio. 150 seno de 65, lo voy a hacer rápidamente, entre 140.79, le puse sí, punto 79, igual, 96, su función inversa de la respuesta. El valor que yo obtengo déjenme verlo, el valor que yo obtengo de beta con ley de senos, eso ustedes escríbanlo ahí por favor, es 74.927. Le puedo poner con 2 decimales 74.93. A ver, ¿sí obtuviste eso, García? Lo mismo, profe, 70. Bueno, pues eran los dos, ¿no? A ver, García Ramírez, ¿qué pasó? ¿Hay algún comentario? No, bueno, sí, a mí me salió 74.92. Ok, está bien, yo redondeo a 3 decimales, pero si me pones en algún ejercicio que hagas en algún examen, 92 está bien, no está redondeando, pero lo más conveniente es que todos tengamos el criterio de redondear a 2 decimales, ¿no? Redondeados. Bueno, entonces ya de aquí encuentro quién. Encuentro teta, es 74.93 menos 15. Voy a hacerlo así porque no tengo espacio, nomás lo voy a escribir. 59.93. Sí, profe. ¿Sí? A ver, todos debemos coincidir, ya estamos, ahí está. Entonces, el resultado aquí es que esta fuerza, que es la diferencia, tiene una magnitud de 140.79 newtons y este ángulo es de 54.90. Es 59, profe. Ah, 59, lo escribí mal. Sí. No, como no traigo lentes, no. 59.93, ahora sí. Aquí 59. ¿Ya? Entonces ya sabemos sumar y restar vectores con la ley del paralelogramo. ¿Algún comentario?
¿Ya creen que sea suficiente o hacemos otro de ley del paralelogramo? Otro. Otro, profe. Otro. No le voy a poner mucho enunciado porque no me alcanza el espacio. Entonces nada más voy a poner la figura y vamos a hacer los cálculos, ¿no? Ya si quieren ustedes le ponen ahí en sus notas un enunciado de calcular FR. A ver, ¿qué sucede? Voy a dejar esto así, ahorita me dicen cuando hayan terminado de copiar, ya le borro ahí. Y si no se alcanza a ver, pues les explico ahí que cómo se está viendo el pizarrón bien, no está borroso. No, profe. Luego el internet nos traiciona y no se ve bien, no lo ven bien. Ya terminaron todos de copiar. Hay más o menos, ¿no? Porque tengo que escribir aquí, allá, medio amontonado, pero pues hay más o menos se entiende. Esto se entiende, esto también. Es este de arriba, nada más está más pequeña la figura. No. Este ejercicio lo vamos a hacer con vectores cartesianos. O sea, esta forma es con la ley del paralelogramo y empleando ley de cosenos y ley de senos. Pero también se puede hacer por componentes y nos debe salir el mismo resultado. Y si nos da tiempo y vemos componentes rectangulares en el plano. Si no, pues la próxima clase. Y ya. ¿Alguien de aquí está como oyente? ¿No? Yo, profe, bueno, García Reyes. García Reyes, estás como oyente. Yo saber, bueno, yo estaba recursando la materia, pero el viernes presenté mi examen a título de suficiencia y lo aprobé, pero pues no sé si haya problema que pueda cursar su materia o... No, bueno, yo, así en la lista, pues no te puedo asentar la calificación. Uh-huh. O sea, porque no vas a aparecer en lista. Porque me aparecen 25 y aquí, pues ahorita contigo ya son 26. Entonces me aparecen 25. Ahorita chequé las listas en el SAIS antes de entrar a clase y me aparecen 25. Entonces, pues si ya no hay muchos, lo que podría hacer, si es, no me comprometo porque pues yo no, no sé si vaya a continuar como jefe de la materia, lo más seguro es que sí, a guardarte la calificación en caso de que apruebes, García Reyes. Ok. Sí, bueno, le digo que presenté mi examen, pero tenía dudas si el sistema me iba a dar de baja la materia o... A ver, ¿no te has inscrito en esta materia para recursarla o ya la recursaste? Sí, de hecho me inscribí a esta materia para recursarla con usted. Para recursarla. Ajá. Pues que ojalá y aparezcas en lista. Si ya te inscribiste el viernes, entonces la lista que consulté hoy todavía no está actualizada. Vamos a esperar de aquí a la próxima clase a ver si ya te anexaron, ¿no? Sí, igual. Sí, yo lo que me refiero es a que, o sea, yo hice mi examen, yo hice mi ETS. Ajá. Y lo aprobé, pero antes de presentarlo,
Yo ya me había inscrito con usted para recursarla, pero tengo dudas si... Aprobaste el ETS, Ajá, sí la aprobé. pero quieres reafirmar tus conocimientos, Ajá, ¿no? sí, Ok. sí. Entonces ya no hay nada de olvida de lo que te dije. Entonces, pues puedes continuar participando en la clase. Si tienes dudas, pues trataré de aclararlas, ¿no? Sí, Ok. Sí, profe. Gracias. Ok. ¿Ya terminaron de copiar? Oiga, profe, el 59.93 lo sacó. ¿De dónde lo sacó? A ver, le voy a borrar porque no tengo espacio. Sí, profe, porque igual no lo entendí. Rápidamente. Según yo fue cuando trazó lo de Aquí los tengo, 90 grados, ¿no? 65 grados. Ok. Entonces, este es FD. Beta es este de aquí. Ya no voy a escribir tanto ángulo, sino voy a aplicar la ley de los senos. Entonces voy a escribir seno de beta es a su lado opuesto, como el seno de 65. Lo que pasa es que no escribo todo porque no cabe, entonces es a su lado opuesto FD, pero FD ya lo calculé. De aquí despejo a beta. Beta es igual a seno a la menos 1. Este que está dividiendo pasa multiplicando. 150, seno de 65. Aquí es por entre 140.79. Y esto ya me da beta, me da este valor, me da todo este ángulo. Le resto 15 y obtengo teta. 59.93 grados. A ver, ¿ya quedó claro o no? Ya, profe, gracias. Sí, Alvarado. Bueno, sí, ¿qué tendría que hacer? Fíjense, si me hubiesen pedido el ángulo medido en sentido antihorario. Pues entonces el ángulo medido antihorario, si me pidiesen teta, como todo este ángulo medido así, desde aquí, desde el eje horizontal, dando la vuelta hasta acá, pues a 360 le resto este que ya calculé. Sería 360 menos 59.93. Sería 300.07 grados, ¿no? El medido así. Pero yo lo indiqué así, como no le puse en qué sentido iba a medir el ángulo, ya lo puse así, pero lo puedo pedir de cualquiera de las dos formas. Ya le puedo borrar, ¿verdad? Ya, profe. Cuando vean que nos van a cortar, me dicen para cambiar de liga, ¿no? Ok, vamos a poner otro ejercicio. Voy a hacer la figura y con negro dibujo lo que quiero calcular. Voy a poner esta figura. Y voy a considerar dos fuerzas. ¿Esta de qué magnitud le ponemos? Bueno, vamos a poner 250 ahora. Vamos a ponerle 250.
Y la otra, ¿de qué magnitud la ponemos? De 150. $30. Ahí está. Este le voy a llamar un eje U, porque no es horizontal, y a este B. Y quiero encontrar la resultante o suma. Inclusive aquí uno hasta puede dibujar mal y si lo hace gráficamente, pues aquí hay que dibujar bien y dar la dirección de este. Vamos a ponerle más de 100, 105 grados. Entonces, conociendo esta dirección y dando estos dos, quiero encontrar la resultante o suma. Bueno, pues entonces, déjenme ver, ponerlo de este lado, la B acá, y luego algo así. Porque aquí inclusive parece que queda aquí, pero pues no sé. Esa es la desventaja de hacerlo gráficamente, pues no. Entonces aquí va a haber una resultante. Voy a calcular yo esto. Y un ángulo θ medido con respecto al eje U en sentido antihorario. Ese es el problema. Entonces ahí lo que se quiere calcular es FR y θ, la magnitud. Esto le voy a quitar la flecha. Quiero saber la magnitud de la suma y el ángulo medido con respecto a U, y lo estoy indicando cómo es la medición en sentido antihorario. Puede ser también en sentido del horario. Ya conociendo una, conozco la otra medición, ¿no? Y ya. ¿Qué triángulo quieren tomar? ¿El de la derecha? Pues ya está la figura ahí. Pues el de la derecha, ¿no? Puede ser este o puede ser este. Entonces, el triángulo que voy a tomar es el de la derecha. Me van a ir ayudando a ver si ya se entendió, ¿eh? Aunque salga más pequeño el triángulo, no importa. Ahí está. Este es 150. Este de aquí es 250. Y este es FR. FR le pongo porque es suma, ¿no? Resultante. Si fuese la resta, pues le pondría FD. Y la puedo hacer ahí mismo la resta. A ver, ahorita le copian. ¿Qué ángulo es el que tengo que conocer para aplicar la ley de los cosenos? ¿Dónde lo dibujarían? ¿Arriba, abajo o acá a la derecha? A la ¿Cuál derecha. sería? A ver, Ingrid, ¿cuál sería el ángulo? El de la derecha, el que está entre El las de la dos derecha. fuerzas conocidas. Siempre es entre estos dos. Primero tienen que saber qué ángulo van a identificar o a encontrar. Entonces, este va a ser el ángulo gamma. ¿Cómo lo calculo? Lo puedo hacer con paralelas, ¿eh? Nomás que no. Si quieren, ahora lo hacemos con paralelas y platicado, porque no puedo escribir tanto. Lo platicado lo hacemos con todo el paralelogramo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Miren, aquí se ve. Híjole. No, lo voy a hacer aparte, porque si no, no me van a entender. Ahí está, de 250. Trazo una paralela a U. Esta es paralela a esta. Si aquí tenía, lo voy a hacer a ver si, aquí tenía 30 grados, entonces, ¿qué ángulo tengo aquí? 30 grados. ¿Sí? Ese es 30 grados.
Y tengo la otra línea, 30 grados. La otra línea que es esta. Híjole, como que no dibujo muy bien, pero ahí se va. Es esta. ¿Cuánto mide este ángulo? 30. ¿Cuánto mide? Si esta es paralela a esta y esta línea es paralela a la fuerza 150, pues vale 30 grados también, ¿no? A ver. Entonces, híjole, aquí para gamma, ¿cómo encontraría el valor de gamma? ¿Qué ángulo es el que estoy buscando? A ver, ¿lo ven? Miren, esta línea es esta. A ver, lo voy a explicar así. Y esta de aquí, pues es esta. ¿Cuánto mide el ángulo entre estas dos? 60. Vamos a ver con todo el paralelogramo. A ver. 30 y 30, 60. Esto mide 120. De aquí a acá hay 120, es media vuelta. Entonces 30 y 30, 60, para 180, pues faltan 120. 120 y 120 da 240 entre este y este de acá. Eso lo resto de 360. Esto me da 0, 2, 1, 120. 120 va a ser la suma de este con este, porque esto mide 120 y 120, entonces este va a medir 60 y 60. Esto entre 2 me da 60 grados, que es lo mismo que tengo aquí. Creo que es más fácil con el paralelogramo, no sé cómo lo vean, pero ahí es cuestión de ustedes, ¿no? Vamos a cambiar de liga, vamos a conectarnos nuevamente, por favor. Ahí como ustedes lo vean. A mí como que se me hace más fácil el paralelogramo. Bueno, las dos formas, ya uno teniendo práctica, pues sí, pero se me hace más fácil. Ok. A ver, no sé si tengan alguna duda. Yo para ustedes lo veo más fácil con todo el paralelogramo, porque los ángulos interiores del paralelogramo, pues creo que se identifican rápidamente, ¿no? Pero también puede ser con paralelas. Aquí se ve nada más ver que esta línea es esta y esta es esta, pues el ángulo que hay aquí es 60 grados, aquí está. Y aquí de la figura, con todo el paralelogramo aquí hay 120 y 120 acá arriba, 240. Lo resto y me queda la suma de estos dos, 120. Entonces cada uno de ellos vale 60 grados. Entonces, a ver, ya. Eso es lo importante. A ver, ya apliquen ustedes la ley de los cosenos y me dicen cuánto vale la magnitud de FR. Ya saben, la raíz cuadrada de 250 al cuadrado más 150 al cuadrado son newtons, menos 2 veces el producto de
A mí me dio 217.94. A ver, ¿cuánto te dio? 217.94. Ok. Entonces, 217. Creo que sí. Pues lo checamos, ¿eh? Chequen los demás. Entonces es raíz cuadrada rápidamente de paréntesis 150 cuadrado. Espérenme que ya están entrando. 150 cuadrado más 250 cuadrado menos 2 veces 150. Ah, no. 150 por 250 coseno de 60 grados, que es 0.5. Se cierra el paréntesis. 217.94 me dio. Sí, profe, a mí también. Que no entienda me dice, ¿eh? Ahí está un resultado ya. FR. Ya no escribo la fórmula, ustedes la escriben bien ahí. A ver, ¿alguien tiene problema? Ahora vean lo que quiero calcular. Es parecido al otro. A ver, quiero calcular teta de aquí hasta acá. Puedo calcular con este triángulo, vean, tantito observen, este ángulo. A este ángulo ahora le voy a sumar 30 y ya obtuve teta. Entonces, este ángulo le podemos llamar, ahora le vamos a llamar alfa. Entonces yo tengo el valor de FR, ya está aquí, el valor de gamma, el valor de 150 y voy a determinar el ángulo alfa con ley de senos. Entonces calcúlenlo, ya saben, seno de alfa es a su lado opuesto, 150, ¿sí? Como el seno de gamma, pero ya gamma lo conozco, fue 60 grados. Aquí lo ponen, gamma igual a 60 grados. ¿Ya? Es a FD, que me dio un valor de 217.94. Y de aquí me dicen el valor de alfa. Pues me da 36.58. A ver, todos obtienen esto, 36.58 grados. Ok, entonces, ¿cuánto les va a quedar el valor de teta? Este de aquí es 36.58 más 30, pues da 66.58, si no sumé mal. Esos son los dos resultados. Ahí está la ley del paralelogramo. A ver, preguntas. Yo tengo una duda, profesor. A ver, Gómez. Ahí cuando trazó el paralelogramo abajito del dibujo del esquema, ¿de dónde sacó el 30 grados? Del de hasta arriba. ¿O es El de arriba. dos? Ese, el de arriba. De arriba. A Ese. ver. Esta línea, ¿a qué es paralela? A este eje. Entonces, la misma línea. Y esta línea es paralela a esto. Pues este ángulo pues, es este. ¿Sí me entendiste? Sí, ya lo entendí. Traza una paralela a esta. Ahí está. La puedes trazar acá, ¿eh? Acá.
nomás que no me da, se me amontona mucho la figura. Pero traza una paralela a este acá arriba. No lo quiero trazar porque no han copiado todos, pero trazo Sí, una profesor, si quiere ya y ya. está bien. Y luego esta, pues es esta de aquí. Entonces, este ángulo es de 30, pues este también es de 30, porque este es para la esta y este es para la esta. 30 grados. ¿Sí o no? A ver, Gómez. Sí, profesor, ya le entendí. ¿Ya? Lo que pasa Sí, es que aquí, como no tengo espacio y no puedo dibujar mucho, pues sí, hay que hacer maromas ahí para los dibujos. Profe, yo tengo una duda. Sí, Pues no entiendo por qué sale 240, ahí me confundí. No alcancé a escuchar. Ajá. A ver. Otra figurita aparte acá, pequeñita, pero la vamos a hacer. Tengo esto. Es esta línea. Tengo esto. Tengo esto. Esta mide 30. Esta mide 30. ¿Cuánto mide esto? Es la media vuelta. A ver, ¿cuánto 120, mide todo el ¿no? ángulo, Alan? 120, mire. 120. Y aquí pequeñito, pues dibujó el paralelogramo, ¿no? Pues ni modo. Ahí está. Entonces, ¿cuánto mide? 120. 20. Ah, ya lo entendí, profe. ¿Cuánto da la suma de estos dos? 240. Le faltan estos dos. Pues son 60 y 60. Pues aquí está la frase. Sí. Ah, ya lo entendí. ¿Ya lo entendiste? Creo que es la manera más fácil, como quieran, o sea, no tienen que practicar con todo el paralelogramo o trazando líneas paralelas, se puede ver. Disculpa, profesor. ¿Cómo sacó el ángulo final de 66.58? ¿Dónde saqué qué? El ángulo final de 66.58. Ah, mira, fíjate bien. Teta es desde aquí hasta acá. ¿Estás de acuerdo? Sí. A ver, Barrón. Si yo logro encontrar este ángulo nada más de aquí, del rojo al vertical, le sumo estos 30 y ya obtuve todo. O sea, este ángulo teta es este ángulo, a ver si lo alcanza a ver, más 30. Pero este ángulo, pues es este de aquí, es alfa. Entonces, con la ley de senos encuentro alfa. Aquí está. Y ya una vez que encontré este ángulo, nada más de aquí a acá, le sumo 30 y ya obtengo todo teta, porque lo estoy midiendo con respecto a la parte del eje U medido en sentido antihorario. Si me dijesen, pues tienes que medirlo en sentido del horario, le tendrías que dar la vuelta así. Entonces tendrías que tomar 360 menos teta, 360 menos esto y ya. A ver, ¿ya se entendió? Vale, gracias. Bueno, a ver. No sé si tengan algún comentario. Cuando vamos a sumar más de dos vectores, ya no es muy conveniente, porque imagínense que yo le quiero agregar otro acá. Híjole, se me complica la figura, ¿no? Por sí no soy muy bueno para dibujar esto aquí. Y luego con el espacio menos. Entonces se complica la figura. Entonces ya, a menos que sea muy necesario hacerlo, pero no conviene por la ley del paralelogramo hacer una suma de más de dos vectores, ¿no? 3, 4, ya se complican las figuras, o hay que estar haciendo
figura por figura. ¿Sí? A ver, no sé si tengan algún comentario o quieran que hagamos otro ejercicio o comentemos algo. Hoy empezamos con vectores cartesianos, nos quedan 18 minutos. A ver, ¿ya? Entonces, yo aquí podría pedir, fíjense bien, la resta, este menos este. ¿Qué tendrían que hacer? Pues tendrían que hacer esto. A este le cambian el sentido. Y ahora van a sumar este con este de abajo, que es contrario a este. Vuelven a trazar su paralelogramo y hay que identificar los ángulos ahí, ¿no? Los ángulos. Entonces, pues se puede hacer como lo hicimos el otro. Como hicimos el otro de la resta, se puede hacer. Los vamos a comprobar con vectores cartesianos. Entonces, haciendo un resumen, una recapitulación, la ley del paralelogramo me sirve para sumar o restar dos vectores. También la puedo utilizar para encontrar componentes de dos vectores a lo largo de dos direcciones. Ya lo vimos en un ejercicio. Entonces, se puede utilizar de las dos formas. Generalmente, cuando voy a encontrar una resultante, utilizo primero la ley de los cosenos. Aquí esto viene de la ley de los cosenos. Y luego la ley de los senos. Y ya encuentro magnitud y fuerza resultante. Cuando voy a encontrar componentes, tengo que trazar mi paralelogramo de tal manera que la que voy a descomponer, el vector que voy a descomponer me quede entre las dos direcciones. Si ya está entre las dos direcciones, ya no tengo que hacer nada, ¿no? Tengan en cuenta eso. Si yo les dibujo un vector aquí y les digo, descompónganlo en estas dos direcciones, pues ya está entre las dos direcciones, ya nada más completen el paralelogramo, ¿no? No vayan a trazar líneas a 90, ¿eh? No, son paralelas a las direcciones. Paralela a esta es esta. Paralela a esta es esta. Y ya, estas son las dos componentes y ley de senos. Si no, si yo lo diese así y la pongo por acá, a ver, lo voy a poner así. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que dejarlo entre las dos direcciones, ¿no? Entre las dos direcciones. ¿Sí? Entonces, tengo que prolongar una dirección de tal manera que me quede entre las dos direcciones. Entonces, aquí, o las dos, aquí tengo esta y tengo esta. Estas son las dos direcciones. Y ya trazo mis paralelas. Híjole. Bueno, así. Ahí está. Pero debe de quedar entre las dos direcciones y ya aplicar ley de senos. Eso sería. ¿Comentarios, preguntas? Bueno. Este es importante porque en ciertos casos lo vamos a aplicar los conceptos de la ley del paralelogramo, que es muy simple, que luego no es tan simple y no lo aplican. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Nada más voy a dar una introducción y ya la próxima clase lo damos bien. Bueno, nada más la introducción. Voy a ver lo que son vectores, así se llaman, cartesianos. En el plano o en 2D, como quieran. En el plano le voy a poner en el plano, dos dimensiones, 2D. Pues esto ya lo han utilizado. Aquí el sistema de ejes cartesianos son ejes que están a 90 grados, no están de otra forma. Los cartesianos siempre están a 90 grados. Entonces,
dibujo un sistema de ejes a 90 grados. Normalmente se le llaman los ejes X y Y. Y dibujo un vector. Este vector le voy a llamar F. Este vector F, para que sea un vector cartesiano, lo debo de expresar de acuerdo a la ley del paralelogramo, que aquí el paralelogramo va a ser un rectángulo. Lo puedo expresar como la suma de dos vectores. Este vector, de acuerdo a la ley del paralelogramo, más este vector vertical, la suma de estos dos por la ley del paralelogramo me da F. Entonces yo puedo escribir que F vector es igual a Fx vector, no voy a sumar magnitud, no es cierto eso. Si ponen sin flecha esto está mal. Debe ser así con flecha, porque son vectores, más Fy. Esa es la ley del paralelogramo, nada más que es un rectángulo. Ahora bien, si yo considero esto como una longitud, va a representar la magnitud de Fx. ¿Cómo representamos la magnitud de Fx? Le quitamos la flecha. Es una notación. Ya no es la flecha, es la longitud esta, es Fx. Y esta longitud de acá, pues se llamaría Fy, pero ya sin flecha. Es la magnitud de Fy. Y voy a considerar, déjenme ver otro, si tengo otro color. Y voy a considerar dos vectores unitarios. Ya vimos cómo se denota un vector unitario, un vector de magnitud 1. Un vector unitario aquí, en la dirección del eje X, que le voy a llamar Y, a ver si se nota el color, y otro vector unitario en la dirección positiva de Y, que le vamos a llamar J. Yo le pongo el acento circunflejo para indicar que son unitarios. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues acordarme, y se los dije en la segunda clase, lo escribimos, cualquier vector es igual a más menos su magnitud por un vector unitario en la misma dirección. Eso lo escribimos aquí, por ahí lo deben de tener. Se los envíen las notas en Word. Entonces, ¿cómo escribo este vector? Pues su magnitud, que se indica sin flecha, por un vector unitario en la misma dirección. Como van en el mismo sentido, pues se toma el signo más, porque en la fórmula yo les di más menos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir aquí? Pues vamos a escribir el vector F como Fx. Este vector es su magnitud por un vector unitario. Este vector Fy es su magnitud. Fy tiene magnitud Fy sin flecha por J. Y este es un vector cartesiano en el plano. Vector cartesiano en el plano. Así se denota. Ahora, ¿cómo voy a calcular estas componentes? ¿Para qué llevar un vector a esta forma que se llama forma cartesiana? Para poder hacer más sencilla el álgebra, y ustedes así lo han trabajado. Es la razón de expresar un vector así, es para hacer el álgebra, sumas, productos escalares, productos vectoriales, lo que quieran hacer de lo que está definido para vectores, porque la división no está definida, lo pueden hacer más fácilmente con vectores cartesianos. Pero, ¿cómo llevo un vector aquí? Si a mí, por ejemplo, me dicen, tengo este vector y este es un ángulo con negro, teta.
Y yo lo que les doy al vector es su magnitud y el ángulo teta. Entonces yo para llevarlo a la forma cartesiana debo de encontrar fx y fy. Entonces lo voy a hacer, pero esto ya lo deben de saber. Si yo planteo aquí el coseno de teta, el coseno de un ángulo es un cociente de cateto o adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ya tomando el triángulo, esta longitud mide fx. Y la hipotenusa, pues, es la magnitud de f. Entonces, fx es igual a f coseno de teta. El seno de teta, esto ya lo deben saber. Cateto opuesto es esta longitud que está acá a la izquierda indicada como fy sobre la hipotenusa f, por lo tanto fy es igual a f seno de teta. Voy a hacer lo siguiente, todavía no le copio. Voy a trabajar con ángulos de dirección o lo que se conoce como ángulos directores coordenados. Como este es el ángulo teta con el eje X, le voy a llamar teta X. Entonces acá le voy a llamar teta X porque es el ángulo con el eje X. Ahorita copien, ahí está. Porque también hay un ángulo con negro, teta Y. Este de aquí, a ver si lo alcanzan a ver, es teta Y. Este de aquí acá, teta Y. Y yo puedo escribir lo siguiente, que el coseno de teta Y, voy a escribir con negro, es su cateto adyacente, ¿sí? Coseno de teta Y es fy. Sobre la hipotenusa estoy tomando el triángulo de acá arriba, sobre f. Y si aquí despejo, yo obtengo que fy es igual a f coseno, pero de teta y, del complemento. Esto sería otra forma de expresar fy. ¿Por qué hago esto? Porque cuando pasemos a 3 dimensiones, a esto les voy a llamar ángulos directores coordenados. Son 2 ángulos. Son los ángulos que forma el vector con las direcciones positivas de X y Y respectivamente. Con X el ángulo es teta X, con Y el ángulo es teta Y. Por eso le pongo su índice. En el plano sí voy a escribir las componentes con estas fórmulas, pero cuando se pasa a 3 dimensiones, fx es f coseno teta x, es el ángulo con el eje x positivo. Fy es f coseno también, pero ahora no de teta x, de teta y, y entonces pues se intuye que fz va a ser f coseno de teta z. Entonces para 3 dimensiones no se utilizan estas dos, sino se utilizan estas dos y agrego f coseno de teta z porque estoy calculando fz. Entonces así lo vamos a hacer. A ver, preguntas porque ya casi se nos acaba el tiempo. Esos se llaman vectores cartesianos. Este es un vector cartesiano en el plano. ¿Y cómo encuentro estas componentes? Si me dan la fuerza y el ángulo, con esto. Es un vector cartesiano. Lo voy a poner así en 2D, ¿no? Ya, ustedes pónganle si quieren en el plano, en 2D, en 2 dimensiones. Ya. En 3 va a haber una tercer componente que va a ser fz por otro vector unitario que se le llama k. Eso creo que ya lo han de haber utilizado, ¿no? Si no, aquí lo estamos repasando. A ver.
díganme si tienen algún comentario, alguna pregunta. ¿No? Por mi parte, ninguna, profe. No, profe, todo bien. No, profe, todo cool. Todo bien, profe. Entonces ahí vamos a buen ritmo, creo. Entonces vamos a ver los vectores cartesianos en el plano y los mismos ejercicios que hicimos con la ley del paralelogramo aplicando ley de cosenos y luego ley de senos, lo vamos a hacer con vectores cartesianos y debemos de obtener los mismos resultados, ¿no? Los mismos resultados para el ángulo, la magnitud. Es otra forma de hacerlo. En ciertos casos la ley del paralelogramo es muy útil, ¿no? En muchos casos. Pero para el álgebra, híjole, lo más conveniente es vectores cartesianos. Esa es la razón por la cual se expresan vectores cartesianos. Y recuerden que para vectores cartesianos mis ejes están a 90 grados. ¿No? Mis ejes están a 90 grados. Entonces, cuando no tenga ejes a 90 grados, tengo que utilizar la ley del paralelogramo, porque ya no tengo triángulos rectángulos, ya son triángulos oblicuángulos. Entonces ya si quiero sumar dos vectores, pero los ejes no están a 90, ojo, porque ya no se puede utilizar seno y coseno, porque no son triángulos rectángulos. A ver, ¿se entiende la idea? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, esto de utilizar seno y coseno es para ejes cartesianos. Si quiero sumar dos vectores y me dan dos ejes que no estén a 90 grados, ya no le puedo poner que el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y de ahí despejo a la componente. No, cuidado, ¿no? Cuidado porque con triángulos oblicuángulos ya no. Las funciones seno, coseno, tangente están definidas para triángulos rectángulos. Bueno, pues nos vemos el viernes. Cuídense. Nos vemos el viernes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.